Michael Burry pronostica una gran crisis financiera. Y lo primero que te preguntarás es ¿y quién es Michael Burry? Pues Michael Burry se hizo muy famoso en el año 2007 cuando pronosticó la crisis financiera precisamente de las hipotecas. Esa crisis que acabó afectando a nivel mundial, que empezó en Estados Unidos y se fue esparciendo rápidamente, pues él hacía muchos meses que pronosticaba que sucedería, pero nadie le hacía caso. Además, este suceso tan importante se reflejó en la película La Gran Apuesta, que te recomiendo totalmente. En dicha película, pues puedes ver cómo sucedió desde dentro todo lo que fue la crisis de 2008 y cómo este personaje, que es uno de los más importantes en la película, estaba avisando constantemente de que lo que pasaría iba a pasar y acabó sucediendo. Bien, vamos a ver esto y también vamos a ver oportunidades de inversión que él mismo está haciendo porque están en su cartera. Tres de las más grandes de su cartera, precisamente las tres inversiones más potentes que tiene en la cartera Burry. Además, vamos a ver lo que dice Burry sobre las acciones y las inversiones más de moda, como puede ser Tesla, como pueden ser los bitcoins y otras criptomonedas. Eso lo vamos ya a ver en la parte más final del vídeo. Bien, si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos directos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Michael Burry es administrador de fondos de cobertura y se hizo famoso en el año 2007 cuando fue uno de los primeros inversores en darse cuenta de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Se hizo aún más conocido con la película La Gran Apuesta, que inmortalizó lo que predijo sobre la crisis de 2008, donde ganó más de $1.000 millones, tanto para él como para sus clientes. Michael Burry no era un profesional de las inversiones en sus inicios, él era un doctor y estaba dedicándose en sus tiempos libres a estudiar los mercados financieros para gestionar sus propias inversiones. Cuando poco a poco vio que le iba muy bien con las inversiones y que era muy bueno haciendo pronósticos y sus carteras de inversión iban viento en popa, acabó pues derivando poco a poco más tiempo a las inversiones hasta que finalmente dejó lo que era la medicina para dedicarse íntegramente a invertir. Antes de que sucediera lo de GameStop con el usuario de Reddit, él ya poseía, cuando solo valían $4, acciones de GameStop. Y antes de que hubiera ese suceso que hizo subir a más de $400 las acciones de GameStop, pues él ya las tenía. Entonces, parece que sus pronósticos son prácticamente siempre acertados. Eso hace que el pronóstico de ahora, que él a través de su canal de Twitter está avisando una crisis muy grave para este 2021-2022, pues él está avisando, pero parece nuevamente que la gente mayoritariamente mira para otro lado. ¿De qué dice que vendrá esta crisis? Pues de una hiperinflación debido a que se está imprimiendo mucha moneda. En Estados Unidos, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, está la máquina de hacer dinero imprimiendo, imprimiendo y imprimiendo. Eso hace que lo que es la gente de dicho país está generando muchos ahorros y de momento esos ahorros se mantienen en la cartera. Esa inflación sucederá cuando la gente empiece a gastar. Para que empiece a gastar, pues se prevé que se tiene que abrir un poco nuevamente ya todo, ¿no? De que ya la gente esté vacunada y sean países donde se vuelve más o menos a la normalidad. Eso se verá afectado en los precios, provocando una gran crisis. Vamos a ver ahora tres oportunidades de inversión para protegerse. ¿Cuáles son los tres valores mayoritarios en la cartera de Burry? El primer valor que está en la cartera de Burry es tecnología Lumen. Burry posee más de 11 millones en acciones de la empresa matriz de CenturyLink.
La empresa ofrece tecnología de comunicación como Wi-Fi y servicios en la nube. Este es el primer valor que Burry ha decidido tener en su cartera con una gran proporción. El segundo valor que posee también en gran proporción son acciones de Pfizer. Pfizer es una farmacéutica que tiene una de las mejores vacunas para la situación del virus que estamos viviendo actualmente. Entonces, él ha destinado mucho dinero en comprar acciones de dicha compañía farmacéutica y realmente la compañía está subiendo muy fuerte ya desde hace muchos meses. Burry posee más de 31 millones en acciones del laboratorio Pfizer y es la segunda sociedad en cartera más grande que tiene Burry. Obviamente los inversores esperan que la vacuna resulte ser la más eficaz, lo que hará que su título se dispare. Otro punto que preocupa tanto a acciones de Pfizer como de otras compañías que tienen vacunas es el hecho de si finalmente se acabará obligando a abrir la patente, ¿no? A permitir que cualquiera pueda utilizar dicha fórmula y en su laboratorio producirla. El tercer valor que posee Burry en gran cantidad es Citigroup. Citigroup tiene más de 33 millones de dólares estadounidenses en acciones. La posesión más grande de Burry es precisamente Citigroup, con más de 33 millones de dólares estadounidenses en acciones de dicha compañía. Eso ha traído la atención de muchos otros inversores. En este caso, ha invertido en Citigroup porque él considera que lo que es el sector financiero no está sobrevalorado. Realmente las acciones valen lo que realmente está actualmente en cartera o incluso menos, de tal manera que puede ser un buen valor refugio en caso de que la crisis no sea extremadamente fuerte, y no solo posee acciones de Citigroup, sino también de otras empresas del sector financiero. Si quieres abrir una cuenta demo y empezar a invertir y sin ningún tipo de riesgo, con dinero simulado, pues empezar a ver qué tal se te dan las inversiones, si tienes un don igual que Burry o realmente necesitas aprender más para empezar a sacar un rendimiento, puedes bajar una cuenta demo totalmente gratis y empezar a comprar y vender acciones, índices, divisas, criptomonedas, cualquier activo que creas que puede ser interesante, y lo puedes hacer pulsando en este link que te dejo en pantalla y simplemente abres la cuenta. Hay un tutorial donde yo voy haciendo los pasos junto contigo de abrir la cuenta y ahí puedes ver qué tal se te da esto de las inversiones y el trading. Bien, lo prometido es deuda y te he dicho que en la parte final del vídeo íbamos a ver qué comenta Burry sobre las acciones y los valores más de moda. Entre ellos está Tesla. Pues mira, precisamente en el caso de Tesla, Burry considera que está súper hinchada esa acción y él ha entrado en corto. ¿Qué significa entrar en corto? Significa entrar pensando que el activo va a bajar de tal manera que si hay una corrección fuerte, él puede ganar dinero, no en la subida, sino en la caída. Otra de las inversiones que está muy de moda es Bitcoin y otras criptomonedas. En este caso, él no se ha puesto en el mercado del Bitcoin y otras criptomonedas. Considera que a corto plazo puede subir, pero es tan alta, pero tan exageradamente alta la volatilidad que tienen estos activos que para él no es interesante, porque lo ve como una montaña rusa y considera que es muy difícil hacer previsiones de lo que va a suceder y salir ganando de ello. Por eso el mundo de las criptomonedas para Burry no es interesante y no se está poniendo a entrar en ese tipo de inversión por ahora. Bien, antes de terminar me gustaría invitarte a que estés en el canal de Telegram de Código Trading. Es un canal de Telegram totalmente gratuito donde ya somos más de 5.000 y seguimos creciendo. ¿Qué ofrecemos en el canal de Código Trading y por qué puede ser interesante para ti? Pues ofrecemos todos los días de lunes a viernes análisis, así como cualquier promoción, cualquier evento, cualquier cosa importante, ahí estarás al caso de todo. Así que te invito
Si pulsas en este link accederás gratis al canal de Telegram de Código Trading. Bien, si crees que hay algo que me he dejado y puede ser interesante sobre lo que pronostica Burry, te invito a que comentes en los comentarios a ver cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado sin resolver, y yo siempre estoy leyendo todos los comentarios que publicáis y os doy una contestación, así que os invito a comentar. Y también, si os ha gustado este vídeo, este tipo de contenidos, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los directos y vídeos que voy creando. Además, visita la página web códigotrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.